Muy buenos días a toda la audiencia de Tona, que el día de hoy nos recibe en una de nuestras ediciones más, que hacemos entrevistas con gente de todo el país, inclusive locales, pero también hacemos internacionales. La semana pasada tuvimos a Fernando Monzón desde España, y también hemos tenido a otros invitados de otras partes del mundo. Y el día de hoy, pues qué gusto recibir a mi querido amigo Fernando Belauzarán. Hola Raúl, encantado de estar contigo, con todo el público de Detona, encantado. Muchas gracias, Fernando. Oye, pues ha despertado mucha inquietud y expectativa el anuncio que se hizo, pues qué será, hace 10 días, ¿no? 9 días Ujú. aproximadamente, en la, eh, vamos a llamarle reunión nacional del Frente Cívico Nacional, con el objeto de llevar a cabo una serie de acciones que pues pudieran llegar a concluir en la creación de un partido político, lo cual no es un objetivo fundamental. Creo que eso me queda muy claro, salvo tu mejor opinión. Sí, bueno, la verdad es que fue una buena reunión, hicimos un balance electoral de lo que había sucedido, que pasó, hicimos un análisis de la situación política nacional y tomamos tres tareas. Una, protestar contra la sobrerepresentación, porque ese es un robo en despoblado. El oficialismo efectivamente sí tuvo una votación importante, son mayoría, pero no tienen la mayoría calificada que necesitan para cambiar la constitución en solitario. Tuvieron el 54% de los votos y la constitución prevé la sobrerepresentación y le puso un límite a la sobrerepresentación. Así es. A mí me parece que es un resabio que sea de 8%, pero bueno, es el que existe. La verdad es que debiera buscarse que el porcentaje de votos que cada partido tenga, sea la representación que tenga en la Cámara de Diputados en curules, que no haya distorsión de la voluntad popular. Pero bueno, la Constitución carga ese resabio que es de 8%. Pero el oficialismo quiere. Un paréntesis, Fernando. Tengo entendido que ya hay una jurisprudencia emitida. Hay un criterio, por cierto, que fue promovido por López Obrador cuando era presidente del PRD y que resolvió Sí, la Corte con una tesis que elaboró la tesis Olga Sánchez Cordero, dando la afirmativo. razón para evitar precisamente la sobrerepresentación. Es que sí ha sido explícito desde Salinas, imagínate, desde Salinas, que ninguna fuerza por sí sola pueda modificar la Constitución, que tenga que llegar a un acuerdo con otros, porque la Constitución debe de ser pues un lugar compartido, un gran acuerdo compartido. Bueno, pero lo que la Secretaría de Gobernación sacó como proyección, eh, usurpando funciones porque no se las da la Constitución, decir cómo tiene que ser, se dan el 75% de los curules, es decir, se aumentan en más de 20% Así es. la sobrerepresentación. Y eso significa, porque es suma cero, que si tú sobrerepresentas a uno, subrepresentas a otros. Y si sobrerepresentas al oficialismo, subrepresentas a la oposición. Entonces, lo que era una diferencia de 12 puntos porcentuales, porque que el oficialismo tuvo 54% y la oposición 42%. Hay un sector de gente que se anuló el voto o distintas razones por las cuales no están en eso, pero la diferencia de votación es 54-42, era 12% de la votación. Bueno, si tú sobre representas en 20 y subrepresentas acá, están convirtiéndola o la quieren convertir en 50% de diferencia, Así es. ¿no? Y eso pues, es un robo en despoblado, una adulteración, una distorsión de la voluntad popular muy fuerte. Entonces, acordamos protestar contra eso,
tiene que respetarse la Constitución y quiere decir que las fuerzas deberían tener la porcentaje, según la porcentaje de votación, hasta lo que tuvieron y máximo, si se va a distorsionar, un 8%, porque es lo que tiene en la Constitución. Es decir, lo máximo que pudieran tener es un 62% de los curules en el Congreso. Que no son las 2/3 que demanda la Constitución exacto. para tener la mayoría calificada. Les faltaría un 4% si se respeta la Constitución. Y además, si uno ve los debates de las reformas constitucionales, si uno ve la exposición de motivo de las iniciativas, si uno ve la genealogía de las reformas, es evidente que sí hay una intención de limitar la sobrerepresentación para que nadie pueda en solitario modificar la Constitución. Entonces, ese es uno. El segundo es pues una defensa de la República, que es de la división de poderes. Si pasa esto de querer votar magistrados, ministros y jueces, pues eso es la muerte de la República, porque lo que buscan es el control político del Poder Judicial. Y si no es el control político, va a ser el control criminal también, porque un juez no tiene por qué ser popular, ni tiene por qué buscar ser popular. Un juez tiene que aplicar la ley y para eso necesita conocimiento, experiencia, etcétera. Por eso la carrera judicial lleva 30 años construyéndose en el país y si bien todo se puede mejorar y es correcto mejorar y ver dónde está, pues la verdad es que convertir esto en una votación, pues porque la verdad, y lo sabemos todos, cuando no se vota por órganos, por gobernantes, cuando no hay ese incentivo, pues el abstencionismo es abrumador. Y entonces los que van a decidir son las clientelas. ¿Quién va a pagar la campaña y quién va a llevar las clientelas a votar a las casillas? Y por lo tanto, los jueces van a ser pues, presa de quien los llevó ahí, ¿no? Entonces, vamos a buscar también protestar contra esta ocurrencia que acabaría con 30 años de carrera judicial y entonces los jueces, en lugar de prepararse para poder serlo, en lugar de formarse y ser aprobados y ascender por exámenes de oposición como está ahora, lo que harían sería pues simplemente juntarse con el partido político que los llevaría ahí, ¿no? Sería politizar y partidizar la justicia y eso no genera justicia, al contrario, lo volvería más faccioso. Además, claro que se necesitan reformas que mejoren la impartición de justicia, pero el gran cuello de botella son las policías y las fiscalías. Ahí se queda gran parte de la impunidad de este país. Si tienes tienes un índice de impunidad de más del 90% es porque se quedan en las fiscalías, gran parte. Y segundo, gran parte de todos esos problemas son del fuero común, no del fuero federal, que es donde se está centrando la reforma porque el presidente es lo que quiere controlar, ¿no? Claro. Quiere quitar el contrapeso, el equilibrio, lo que no controla, ¿no? Y entonces acabaría con la división de poderes y esto nos convertiría en una república bananera, ¿no? Y entonces, esas dos. Y una tercera que ya la mencionaste, vamos a hacer una consulta para ver si empezamos a construir un partido político. Eso tiene plazos legales pues, que es todo en el año 2025, a principios hay que entregar una carta de intención al INE para decir queremos formar un partido y si el INE nos acepta esa carta de intención, tenemos un año para hacer las asambleas y tener el 0.26% del padrón electoral en afiliados. Es un esquema clientelar porque ese es el modelo que está, ¿no? Se puso un modelo de partido en donde pues, se quiere ver cuántos afiliados tienes y llevarlos a asambleas. Eso lo puso el PRI-AM y el apoyo con el PRD en la época del López Obrador. Claro, así es, ese fue el modelo de partido que se buscó
establecer como único modelo, como eh, este, sí, como paradigma del partido. Y eso me parece que es muy atrasado, pero es el que existe. Entonces no es fácil crear un partido, por eso se va a consultar y se va a buscar. Pero creo que la primera pregunta ¿es importante que haya una nueva opción en la boleta, dada la situación, una nueva opción opositora? Me parece a mí que sí, pero eso vamos a consultarlo con muchos para ver si lo consideran así, si es necesario o creen que con estos partidos opositores que tenemos, con eso nos basta, porque hay un sector, me parece, de la población que pertenece a una oposición social, que tiene una fuerza como se mostró en las marchas rosas, y que no se siente a gusto con las opciones hoy existentes. Y entonces, sin querer dividir a la oposición, al contrario, buscando el fortalecerla, pensando que en 2030 tenemos que llegar en unas condiciones distintas, porque en 27 no podrías hacer alianzas, pero en 2030 ya podrías hacer alianzas si Claro. confirmas tú. Siempre y cuando refrendes el Exacto, compromiso de la cantidad del, creo que es el 3% de el 3% de de la la votación votación válida para que te efectiva. acredite como Uh -huh. partido nacional. Exacto, entonces ya podría ser, pero como eso se decide con la votación federal, incluso en 2027 se podrían hacer acuerdos con partidos locales. Los partidos locales sí pueden hacer alianzas, entonces una alianza opositora local, pudiéramos el decir, pues no presentamos candidatos y llegamos a un acuerdo en lo federal, no sé si me explico, para no dividir el Sí, voto opositor en aquellas entidades donde la elección sea para gobernador y haya una alianza importante, se puede buscar la forma de no dividir, sino al contrario, fortalecer. Pero lo que se busca es ampliar la base opositora y actuando de manera distinta, porque hay muchas críticas que se hacen a los partidos actuales que son válidas, que son legítimas, y por lo tanto, pues, se trataría de hacer un partido distinto que no la reproduzca, que buscar. ¿Y cuál me parece que dirías tú el target? Bueno, creo que lo que movilizó a tanta gente en las movilizaciones rosas, en la marea rosa, fue la defensa de la democracia. Y yo creo que sí podemos aspirar. Por supuesto, la marea rosa nadie es inabarcable por cualquiera, porque son ciudadanos libres de una manera horizontal, etcétera. Pero que muchos que acudieron sí pudieran sentirse eh, convocados, pudieran sentirse representados por una fuerza que representara eso, la lucha por la democracia, por los derechos, por las libertades y una agenda más, pero que pudiera ser muy plural, que pudieran sentirse cómodos socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, etcétera. Todos aquellos que valoran la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la inclusión, ahí, que rechazan este populismo autoritario, que pues, es un mal de este mundo, no solo en México, sino acá, pero que perdón que lastima te y lesiona los interrumpa, derechos de Fernando. la población. Eh, Uh -huh. yo he conversado con mucha gente respecto a este tema y mucha gente muestra ese interés, pero también muestra mucha incredulidad, Uh -huh. muchas dudas, porque el hecho de abrir el abanico tanto eh, eh, es tanto cuanto como que el abanico va a tener hoyos y entonces no va a Sí. satisfacer el viento que se requiere para poder unificar. Tú acabas de hacer una descripción muy precisa y en la cual yo creo que es una, y te lo digo con todo cariño, es una Uh -huh. forma de vender la idea, ¿verdad? Ok, aquí cabemos todos, o sí, nomás que a ver, ¿cómo regijos cabemos todos? Mira, tiene razón, pero hay cosas que podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, queremos defender la, eh, la institucionalidad democrática que se creó, no para que se mantenga como está, porque evidentemente había eso, sino para profundizarla, no para, sino que estamos pensando en un país con división de poderes,
estamos pensando en un país con contrapesos y equilibrios al presidencialismo y por lo tanto avanzar hacia el parlamentarismo, sea con un régimen semipresidencial o semiparlamentario, ya habrá que ver cómo hacemos el tránsito. Pero si entendemos que uno de los problemas que ha tenido México es el hiperpresidencialismo, ¿no? Que tan es así que no lo Eso pudo. quiere decir que el uno de los objetivos podría ser acabar con esa preponderancia del poder del Ejecutivo. Sí, claro, que la vemos, las arbitrariedades cometidas. Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo vimos que se canceló el aeropuerto de Texcoco? Ahora podemos ver, es una estupidez monumental. Y la verdad es que se le dijo de muchas maneras, con estudios, con evidencia, etcétera, pero fue el capricho de alguien que ni siquiera había tomado posesión. Utilizó sus facultades metaconstitucionales de un candidato electo, porque ni siquiera había tomado posesión, insisto, ¿no? Para cancelar, y digo, que tiene facultades un presidente para anular contratos ya escritos, ya firmados. Por supuesto que no, pero lo hizo. Y las consecuencias las estamos pagando, ¿no? El tráfico aéreo en la Ciudad de México sigue igual o peor, ¿no? Santa Lucía, pues sirve para aeropuerto de carga. Muy poca gente ha querido ir allá y aun cuando funcionara, no resuelves el problema del tráfico aéreo. ¿Y cómo se mide el costo de una oportunidad perdida? ¿No? Porque la idea es que Texcoco fuera un hub que pudiera competir con Panamá, con Atlanta, con Miami, con otros, y unir, ser un punto de contacto entre Norteamérica y Sudamérica, entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Que es Claro. México tiene esa cualidad, ese lugar estratégico y se perdió, ¿no? ¿Por qué? Por un capricho. Lo de la destrucción del seguro popular, eso costó vidas tremendamente, porque tú, si conoces a personas que tienen cáncer, pues sus quimios las tienen que conseguir en el sector privado, porque en el sector público no hay, ¿no? Y tienen que vender, y si no tienen recursos, tienen que vender sus casas, tienen que vender sus coches, tienen que hipotecarse para pagar sus tratamientos. Y eso Claro. pasa con muchas enfermedades Todo crónicas. eso es Y cierto, cómo se Fernando. decidió desaparecer el seguro popular y crear eso Claro. que sea muy sabe y que ni siquiera existe, ¿no? Y si vemos el Tren Maya, que iba a costar 120,000 millones de pesos y que ya va 500,000 millones de pesos, causando un daño ecológico irreversible en una zona única del país. Y así podemos ver cuando las cosas las decide una sola persona, Fernando, ¿no? todo eso que tú dices es cierto, eso no está sujeto a ninguna discusión. El hecho real es que el 2 de junio la mayoría de la gente votó por la continuidad. Sí, claro. Y hay que Esa es la entender, verdad. no, no, y hay que Pudo haber entender, estado equivocado, habrá muchas cosas que no estamos de acuerdo, el presidente, su partido y su candidata realmente mostraron un camino que los mexicanos decidieron aceptar, la mayoría, sí, la sí, claro. mayoría. Sí, aunque hay, insisto, más de 40% que dijo no, y ese sector no puede ser borrado ni ignorado, como quiere con la sobrerepresentación. Pero tiene razón, Nora, hay que entenderlo. Fíjate, en muchas mediciones la gente reprueba las políticas públicas. Sabe que en inseguridad estamos mal. En economía, bueno, este es el peor sexenio en 4 décadas en crecimiento. No vamos a llegar ni al 1% de crecimiento anual promedio en este sexenio, ni al 1%. Nos vamos a quedar en el 0.9, en el 0.9%. Eso no se veía desde las crisis de los 80s, ¿no? El asunto de la salud, pues una crisis tremenda en donde la gente tiene que gastar más en la salud privada. El rezago educativo tremendo, que ya se quieren hasta salir de PISA, pero si tú no inviertes en educación, estamos Claro. desperdiciando, nos vamos a quedar fuera de la educación. Vemos uno a uno, ahí están los problemas, ¿no? Oye, Y lo Fernando, único que yo digo, y lo que y digo es,
Por eso, tú viste a la gente celebrando en las calles el triunfo. Claro. Nadie ha tenido tantos votos como Claudia Sheinbaum. Y tú los viste celebrando acá. Fue un triunfo fatalista, fue un triunfo burocrático, que creo que estuvo en el centro, ¿no? Mira, le dan apoyo social a prácticamente 30 millones de familias, más de 25 millones de familias, al menos el presidente dice que ya se están acercando a 30 millones de familias. En México hay 35 millones de familias. Y les dijeron a las personas, a través de su ejército de servidores de la nación, que su apoyo, que para ellos, para gran parte de la gente, es indispensable para pasar, para llegar a fin de mes, como dice Joaquín Sabina, ¿no? Para llegar a fin de mes, ¿no? Y les dijeron que ese apoyo, para mantenerlo, tenían que votar por el oficialismo. Y mucha gente la creyó y eso, entonces... Pero la oposición no tuvo la habilidad para poder detener y contener esa propuesta y poner pero ¿cómo, una mejor. ¿cómo compites? Perdón, pero también, ¿cómo compites contra eso? Son 3.500 millones de pesos anuales de un ejército electoral. Y además, el presidente usando toda la presidencia y todo el Estado para ayudar a su candidata. Muy bien. No digo que desconozcamos los resultados. Eso ya lo sabemos. Ni nada, Raúl. Lo único que yo digo es que hubo una elección de Estado, la más inequitativa desde hace mucho tiempo. Cuando Zedillo ganó en 1994, con una amplia mayoría, Zedillo dijo, pues sí, yo gané, pero admito que gané con inequidad. Y lo que vamos a hacer es combatir la inequidad. Y todo lo que se había legislado para que hubiera elecciones equitativas no se cumplió. Es más, ya lo dice, ya no lo digo yo como opinión que está a la luz del día, ya lo dijo el Tribunal Electoral, ¿no? Y está apenas resolviendo las acusaciones de 2023. Falta todas las de la campaña, ¿no? Todo lo que yo te quiero decir es, una cosa es, pues sí, ahí están los resultados, pero no pierdo yo de vista de la tremenda inequidad que hubo. Y esa inequidad se dio, Raúl, en la borrachera. Cuando digo borrachera, quiere decir que ve el déficit fiscal, ve la deuda que se contrató. Estamos a la mitad del año y ya pidieron 2 préstamos nuevos al FMI, ¿no? Luego viene la cruda. Esa es la cruda, con todos los problemas que tenemos. Está bien, el presidente decidió meter todo el dinero a garantizar su continuidad. Todo el dinero del Estado y todo eso a la elección. Está bien. Está bien. Nada más que nos faltó gobierno, nos faltó Estado, y hay una degradación tremenda. Oposición. Y eso está. Y también, nos faltó oposición. También, sí, Raúl, la oposición tiene muchos problemas, por eso la idea de crear un nuevo partido que esté ahí. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este punto, porque a mí me gustaría platicar de lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo que sucedió ya no podemos cambiarlo, ya no hay forma de revertirlo. Pero a mí sí me gustaría hacerte 2 preguntas, mi querido Fernando. Una, ya nos delineaste cuál es la ruta que se va a seguir, ¿verdad? Aquí hay 2 preguntas que para mí son claves. Recursos, por un lado, tanto económicos como humanos, porque de esto se requiere de ambos herramientas para poder llegar a un objetivo. ¿Cómo los van a conseguir? Pues vamos a hacer colectas, obviamente vamos a hacer colectas abiertas, públicas, etcétera, porque efectivamente se necesitan recursos. Vamos a hacer, todo esto va a ser transparente y muy horizontal, ¿no? Buena parte de la fuerza de esta, acá es que tenemos una repercusión importante en redes sociales, en sectores ciudadanos, donde hay una organización, o más bien hay una comunicación horizontal. Pues vamos a pedir eso, vamos a organizarnos, eso obviamente cuidando todos los lineamientos del INE, porque hay lineamientos específicos sobre el financiamiento. Entonces, ahorita no lo podemos hacer porque sería ilegal. Tenemos que, primero, se tiene que establecer nuestra intención de formar partido político, nos la tienen que aceptar, y en ese momento tenemos que hacer una campaña de
de donaciones para tener recursos que nos ayuden a hacer las asambleas, ¿no? Y a afiliar al punto 26%, que van a ser más de 250,000 personas que tenemos que Y, afiliar en un año. y ese es un punto. El otro punto es cómo, cómo van a hacer el trabajo de promoción y de emoción para que la gente se sume a este proyecto. Porque van ligados. Claro, mira, Y te voy si a no decir hay cuál es esa nuestro... aceptación de la gente, si no hay esa motivación de la gente, tampoco va a haber recursos ¿no? económicos. Claro, tenemos que comunicar. Ahora, te voy a decir cuál es nuestro instrumento, y yo creo que me ha ayudado mucho para estar en tu espacio, por ejemplo, el celular, lo que uno comunique con sus medios, ¿no? Tengo una columna, tengo una videocolumna, está las redes sociales, etcétera. Eso lo vamos a tratar de multiplicar. Insisto, la diferencia es que esto es muy horizontal. ¿Cómo se viralizan los videos de Guadalupe Acosta Naranjo? ¿No? Ya sea en línea, cuando acá, pues, porque lo comparte la gente, porque se siente representada por esto, porque ha ganado una autoridad moral y una autoridad política, ¿no? Pues esa autoridad moral y política que mucha, poquita, ahora que tengamos, pues la vamos a poner. Y obviamente habrá un trabajo también de buscar a los medios de comunicación, poner en blanco y negro nuestras ideas, el programa, la declaración de principios, etcétera. Ver que esto es distinto, ver que esto es diferente y que la Claro, legitimidad la va a dar pues, la participación horizontal de la sociedad, ¿no? La gente ya no quiere cúpulas, hay un sentimiento anticupular de la sociedad. Eso lo claro. tenemos que entender y tenemos que ver cómo lo expresamos y lo difundimos y que la gente sienta que incide en este nuevo proyecto. Y ahí hay un punto también muy interesante, ¿eh? Fíjate que con la gente que he platicado, eh, la mayoría, y te puedo decir que la mayoría es gente ya madura, me dice, Raúl, es que este proyecto no puede ser manejado por los mismos de siempre. Uh -huh. Tiene que abrirse el abanico a nuevos liderazgos, a gente joven, a gente que realmente tenga una visión diferente. No tanto porque ya estemos viejitos, tú no lo estás, pero también lo que ocupa la política realmente son nuevas caras. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, pero mira, sí, pero sin caer en el prejuicio y la descalificación. ¿A qué me refiero? A que es importante la experiencia de algunos y es Ah, importante claro, también la frescura de otros. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que abrirnos, que haya nuevos liderazgos, caras nuevas y que se aproveche la experiencia de quienes están, ¿no? Eso, porque tenemos que hacer un proyecto incluyente, abierto, etcétera. Entonces, busquemos el equilibrio entre experiencia y frescura, entre la novedad y la gente que ha dado la batalla y que ha defendido la democracia desde hace tiempo, que no lo vamos que no vamos a renunciar a ese capital político, porque mira, nuestra sociedad es plural, absolutamente plural. La marea rosa es absolutamente plural. Y hay muchas cosas, entonces nadie es monedita de oro, nadie. Entonces, habrá nuevos liderazgos que tendrán algunos susperos y habrá que tengan algunos susperos, etcétera. Bueno, busquemos equilibrio y abrámonos en el entendido de que tenemos que ser una opción incluyente, abierta, ¿no? Y que sea nuestra práctica la que nos gane legitimidad con la sociedad, ¿no? La práctica de todos, de los nuevos rostros, de los que no son tan nuevos, etcétera, ¿no? Una lógica más abierta, más incluyente, porque en el entendido de que la pureza así no alcanza, ¿no? No, necesitamos gente de distintas experiencias, porque todos sumamos de alguna manera, o mucha gente suma de alguna manera, llega a ciertos sectores que otro no llega, etcétera. Tenemos que buscar esa mentalidad en donde el objetivo pese más que las fobias. Eh, antes de despedirnos, mi querido Fernando, y agradecerte estos minutos y tu
generosidad. Yo quisiera que platicáramos brevemente, aprovechando este tiempo, sobre el hecho de que, tú bien lo dijiste, la marea rosa definitivamente es plural y no hay dueño de la marea rosa. Y para que los detonautas, mis queridos seguidores, lo entiendan, Unidos no es el dueño de la marea rosa. Así es. La marea rosa es un movimiento orgánico, sin líderes, sin nombres, sin títulos, que se fue construyendo, sí, con el trabajo de mucha gente, incluyendo el trabajo de Unidos, por supuesto, pero bien lo decías tú hace unos minutos. Entonces, ese es el enlace que tiene que lograrse y provocarse para amarrar este proyecto que ustedes traen. Si lo logran, yo creo que habrá éxito. Ese para mí es el, haz de cuenta que es la pieza fundamental. No, lo describiste muy bien. Vamos a ser como unos equilibristas en la cuerda floja, en el cual tenemos que ver, de alguna manera, pues sí representar a esta irrupción ciudadana que se dio sin que nadie lo vea o nadie lo sienta como un atropello, como una gandalla, al revés, porque reconocemos lo que dices. Nadie habla por la marea rosa, ¿no? Eso es, nadie abarca eso es riquísimo y eso debe seguir y estar, pero eso no quita que no pueda haber un ejercicio, una iniciativa. Una vertiente política. Exacto, que los interpele a los ciudadanos. Claro. Y ya cada ciudadano sabrá si acude, se siente identificado o no, ¿no? Eso está bien porque, por supuesto que nosotros nos queremos dirigir a esos ciudadanos que se movilizaron y decirles, oigan, las causas que nos llevaron a la calle aquí están representadas, ¿no? No, y ustedes y cada quien en lo individual decidirá si efectivamente se sienten representados por este ejercicio. Pero nuestro objetivo es claro, miren, estamos defendiendo la división de poderes, la independencia judicial, la democracia, la organización independiente de la votación, la posibilidad de que una minoría en un momento pueda convertirse en mayoría porque va a haber elecciones equitativas, etcétera, ¿no? Todas estas causas que creo que salieron, que fue un movimiento profundamente antiautoritario, lo que se manifestó, esos, pues muy bien, y si hay algunos que digan, sí, pero no me siento, o me siento más representado por los partidos que ya están en su total derecho. Nosotros no nos vamos a pelear con ningún partido opositor. Nosotros nos queda muy claro que nuestro adversario es el régimen autoritario. Frente a ellos nos vamos a definir y frente a ellos nos vamos a definir y vamos a tratar de ser un factor de unidad incluso. La unidad en las cámaras es indispensable porque si hacemos que el INE y el tribunal realmente cumplan con la Constitución y eviten la sobrerepresentación, pues se va a necesitar que toda la oposición esté unida para evitar que se cambie el régimen unilateralmente, que es lo que buscan, claro. ¿No? Que sea un cambio desde el poder para permanecer en el poder. Eso es lo que quieren. Eso es el plan C, ¿no? Es hagamos las modificaciones, hagamos un cambio de régimen desde el poder para permanecer en el poder por el tiempo que se pueda, porque si están pensando en que van a hacer un régimen hegemónico durante mucho tiempo. Ese es su proyecto, pero falta que los ciudadanos definan, porque nunca esperamos que los ciudadanos iban a llenar así las plazas. Y hay muchos ciudadanos y esto puede crecer, puede ser más. Vamos a ver qué pasa. Si algo nos ha enseñado la historia, Raúl, es que no está determinada, no es una historia ya definitiva. O sea, la historia nos puede sorprender y así como nos puede sorprender para mal, la historia también nos puede sorprender para bien.
Cuando se cayó el muro de Berlín pensamos que iba a haber democracia representativa, liberal, y esto acá, y mira, llegó el populismo y cambió el escenario. Bueno, la historia es móvil, nadie tiene la bola de cristal, pero estamos en la batalla. Mientras estemos en la batalla podemos incidir y ojalá podamos recuperar la democracia entendiendo los errores del pasado. La transición a la democracia no resolvió los problemas sentidos de mucha parte de la población, ¿no? Tiene que haber, por supuesto, un programa que garantice igualdad, justicia social, inclusión, etcétera. Claro que sí, ¿no? Tenemos que aprender de eso, ¿no? Por eso a mí me parece que la convergencia entre socialdemócratas y liberales puede ser virtuosa, ¿no? Entendiendo que las libertades sin un sustrato de justicia social, de equidad social, igualdad social, es efímera y es débil, es endeble. Nos podemos fortalecer. Porque así es la sociedad. La Así sociedad es. va cambiando, es totalmente evolutiva. Bueno, mi querido Fernando, pues te agradezco mucho estos minutos. Tú bien sabes que nuestra plataforma de Tona es una plataforma muy ubicada, con mucha precisión, a defender la democracia, los derechos constitucionales de los mexicanos, la libertad y sobre todo los contrapesos y la división de poderes. Esa es una plataforma de eso, ¿verdad? Sí. Claro, nosotros no somos por eso me sentí tan a gusto en esta plática, la verdad, ¿verdad? Raúl, Un instrumento, y valoro ese mucho, fue instrumento una muy lo sabrosa ponemos a plática. las órdenes de ustedes, y aquí estamos para apoyar y trabajar, y también para criticar y señalar cuando No, haya claro. Y así, esta plática fue valiosa por tu filo crítico, Raúl. Me parece que eso es fundamental siempre en el intercambio, en el ejercicio de la libertad de expresión, y así debe ser. Y nosotros claro. tenemos que, frente a la exigencia, pues elevar nuestro nivel de debate para comunicar mejor, para transmitir. Muchas gracias, Raúl. Un Te placer. mando un abrazo, mi querido Fernando. Fuerte abrazo, querido Raúl. No nos despedimos, seguimos en contacto. Seguro, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.